Era la madrugada del 14 de febrero del año 2000, cuando algo completamente inesperado ocurrió en la tranquila comunidad de Shelby, en Carolina del Norte. La familia de Greg dormía plácidamente después de un día normal. Un domingo como cualquier otro. Fueron a la iglesia, hicieron tareas, comieron juntos y se prepararon para iniciar una nueva semana. Nada fuera de lo común. Asa de Greg, una niña de 9 años, responsable, aplicada y cariñosa, había hecho su tarea y se había acostado a dormir a las 8 de la noche, como siempre. Sus padres la revisaron antes de irse ellos también a la cama. Todo estaba en orden. A las 2:30 de la madrugada, su madre volvió a entrar a la habitación para ver que sus hijos estuvieran bien. Asa dormía profundamente junto a su hermano mayor. No había ruido, no había movimiento. La casa estaba completamente tranquila. Pero alrededor de las 3:40 de la mañana, algo cambió. Su hermano escuchó el sonido de la cama de Asa crujir, como si ella se estuviera moviendo. Pensó que simplemente estaba acomodándose para dormir mejor, así que no le dio importancia. Pero Asa no estaba acomodándose. En silencio, se levantó de la cama, tomó una pequeña mochila que había preparado en secreto, abrió la puerta de su cuarto y salió caminando por la casa sin que nadie lo notara. Abrió la puerta principal, salió y empezó a caminar sola en plena oscuridad. Nadie sabe por qué lo hizo. Nunca dejó una nota, nunca mostró señales de querer huir, nunca discutió con alguien, y no tenía problemas en su casa. Era una niña feliz. Pero esa madrugada, por razones que siguen siendo un misterio, decidió salir de su hogar y caminar sin rumbo aparente. Minutos después de que Asa saliera, ya estaba en la carretera número 18, una vía oscura, rodeada de árboles y casi sin iluminación. Lo que sí había eran conductores que pasaban por ahí de madrugada, rumbo al trabajo. Y varios de ellos la vieron. Una niña sola, caminando con una mochila, vistiendo la misma ropa que llevaba el día anterior. Un conductor se preocupó al verla. Redujo la velocidad y trató de acercarse, quizá para preguntarle si necesitaba ayuda. Pero cuando lo hizo, Asa se asustó y corrió hacia el bosque, perdiéndose entre los árboles. Esa fue la última vez que alguien la vio con certeza. Horas después, a las 6:30 de la mañana, su mamá fue a despertarla para que se alistara para la escuela. Al abrir la puerta de su habitación el corazón se le detuvo, la cama de Asa estaba vacía. Las sábanas estaban acomodadas, su mochila escolar seguía en casa. En cuestión de segundos llamó al padre, quien buscó en toda la casa pensando que quizá estaba escondida jugando. Pero no había rastro de ella. En menos de 10 minutos llamaron a la policía. Así comenzó una de las búsquedas más grandes de Carolina del Norte. Policías, voluntarios, helicópteros y perros entrenados peinaron cada esquina. Revisaron bosques, arroyos, casas, graneros, la carretera. Los perros lograron seguir un rastro hasta cierto punto, pero de pronto se perdía por completo, como si Asa hubiera dejado de caminar y simplemente hubiera desaparecido. Cerca del lugar donde los testigos la vieron, encontraron unos objetos. Un lazo para el cabello que pertenecía a Asa y un envoltorio de dulces. Pero nada más. No había señales de lucha, ni huellas inusuales, ni evidencia de que alguien la hubiera obligado a salir de su casa. Todo apuntaba a que ella salió por voluntad propia, aunque nadie entendía por qué. Los días pasaron y la búsqueda se intensificó, pero no aparecía ninguna pista clara. Las primeras semanas fueron críticas, pero no hubo resultados. La comunidad entera estaba confundida. ¿Por qué una niña tan pequeña saldría sola en medio de la madrugada, en pleno frío de febrero, sin ninguna razón aparente? ¿Quién pudo haberla encontrado después de que corrió al bosque? ¿Qué pasó exactamente después de que desapareció entre esos árboles? El caso dio un giro inesperado un año y medio después. En agosto del 2001, dos trabajadores que despejaban un terreno encontraron una bolsa plástica enterrada. Dentro había una mochila. Y era la mochila de Asa. Estaba a más de 40 kilómetros de donde la vieron por última vez. Nadie pudo explicar cómo llegó hasta ahí, ni quién la enterró, ni cuándo lo hicieron. Dentro de la mochila había objetos personales de Asa, como su cuaderno escolar y algunas prendas. Pero había algo más que llamó la atención, un libro infantil que no pertenecía a la familia. Nunca se explicó de quién era ese libro, ni cómo llegó a la mochila. El hallazgo reforzó una teoría. Alguien más estuvo involucrado después de que Asa salió de casa. Pero aún eso no aclaraba nada. Solo volvía a la situación más confusa. La familia nunca dejó de buscar respuestas. El FBI entró al caso, creó retratos digitales mostrando cómo se vería Asa años después, entrevistó a cientos de personas y revisó cada pista.
Con los años surgieron nuevas teorías, como un testimonio que aseguraba que una persona misteriosa intentó convencer a una niña parecida a Asa de subir a un carro esa misma mañana, cerca de donde la vieron caminando. Algunas pistas parecían prometedoras, pero ninguna llevó a una respuesta definitiva. Hoy, más de 20 años después, el caso sigue oficialmente abierto. Era la madrugada del 14 de mayo del año 2008, cuando un joven llamado Brandon Swanson, de 19 años, desapareció de una forma que hasta hoy sigue desconcertando a investigadores, a su familia y a cualquiera que conozca su historia. Brandon era un muchacho responsable, estudioso y muy querido por sus amigos. Vivía en Marshall, Minnesota, y esa noche había ido a una pequeña reunión para celebrar el fin del semestre universitario. Pasada la medianoche decidió regresar a casa. Condujo por caminos rurales, oscuros y llenos de curvas, muy típicos de la zona donde vivía. A la 1:15 de la madrugada, mientras manejaba, su carro cayó en una zanja. No fue un accidente grave, él no resultó herido. Su auto simplemente quedó atascado. Brandon salió, revisó la situación e intentó moverlo, pero el carro no respondía. Entonces decidió llamar a sus padres para que fueran a recogerlo. Les explicó que estaba bien, que solo necesitaba que lo pasaran buscando, y les describió dónde creía que estaba. Les dijo que estaba cerca de la ciudad de Lynn, a solo unos minutos de su casa. Sus padres subieron al carro y fueron a buscarlo. Mantuvieron la llamada con Brandon todo el tiempo mientras él les decía cuando creía ver sus luces acercándose, pero ellos nunca lo encontraron. Los minutos pasaron y la confusión comenzó a crecer. Brandon estaba completamente seguro de su ubicación, pero cuando sus padres llegaron al punto que él describió, él no estaba ahí. Ni su carro tampoco. La comunicación seguía, y la voz de Brandon se escuchaba tranquila, lógica, sin rastro de miedo ni confusión. Les dijo que quizá estaba equivocado y que iba a caminar hacia las luces de una ciudad cercana. Sus padres siguieron por la carretera mientras él caminaba por un campo oscuro. La llamada duró casi 50 minutos. En ese tiempo, Brandon describió lo que escuchaba a su alrededor. Pasos entre la maleza, el viento, y un pequeño riachuelo que cruzó. Su padre trató de guiarlo, pero él seguía sin aparecer en ningún punto de la carretera. De pronto, mientras hablaban, ocurrió algo que nadie ha podido explicar. Brandon interrumpió su propia frase y dijo con un tono sorpresivo, «Oh no». Y en ese instante, la llamada se cortó. No hubo gritos, no hubo ruido fuerte, nada más, solo esas dos palabras. Su padre intentó llamar de nuevo al instante, pero aunque el teléfono seguía dando señal, Brandon no contestó. Al inicio pensaron que quizás se había caído, o que el teléfono se mojó, o que la batería murió. Pero con el paso de los minutos la preocupación aumentó. Al amanecer, la policía inició una búsqueda masiva. Lo primero que descubrieron es que Brandon no estaba en la zona donde él creía que estaba. Su percepción del lugar era incorrecta. De hecho, su carro apareció a casi 25 kilómetros de donde sus padres lo buscaban, en un área completamente distinta. Eso explicaba por qué nunca se encontraron. Pero lo que no explicaba era dónde estaba Brandon. Equipos de rescate, voluntarios, perros entrenados y helicópteros recorrieron cada metro del terreno durante días. Encontraron huellas que parecían seguir el camino que él describió durante la llamada. También encontraron el punto exacto donde debió haber dicho «oh no». Pero después de ese lugar, el rastro desapareció por completo, como si hubiera dejado de existir. No había señales de caída, ni de que hubiera entrado al agua y sido arrastrado, ni de que alguien más hubiera estado ahí. Era julio del año 2014 cuando un joven alemán llamado Lars Mittank, de 28 años, viajó junto a sus amigos a unas vacaciones tranquilas en la costa del Mar Negro, en Bulgaria. Lars era un muchacho normal, trabajador, sociable, sin problemas, sin antecedentes médicos importantes. Solo quería disfrutar unos días de playa, comida y descanso. El viaje comenzó sin contratiempos. Él y sus amigos se hospedaron en un hotel cerca de la playa y pasaron varios días disfrutando del clima y la comida local. Todo parecía ir bien, pero una noche ocurrió algo que cambiaría completamente el rumbo de la historia. Lars tuvo una pequeña discusión con un grupo de jóvenes locales por un tema menor relacionado con fútbol. No pasó a mayores, pero al día siguiente comenzó a sentir un dolor en el oído. Sus amigos lo llevaron a un médico, quien le dijo que tenía una lesión menor en el tímpano y le recetó un antibiótico llamado cefalexina.
El médico le recomendó que no volara de regreso todavía porque un cambio de presión podría lastimarlo más. Entonces, mientras sus amigos regresaban a Alemania en la fecha programada, Lars decidió quedarse un par de días más hasta recuperarse. Ahí comenzó lo extraño. Según empleados del hotel donde se quedó esos días, Lars empezó a actuar de forma completamente diferente a como lo habían visto antes. Parecía inquieto, como si algo lo estuviera preocupando. Les dijo que no se sentía seguro y que sentía que alguien lo seguía. Incluso llamó a su madre desde Bulgaria, diciéndole que había algo raro, que no confiaba en las personas que veía, y que necesitaba ayuda para regresar. Su madre trató de calmarlo, pero Lars no dio más detalles. Un día, cámaras de seguridad del hotel registraron a Lars saliendo apresurado de su habitación, dejando todas sus pertenencias atrás. Se le veía nervioso, mirando a los lados, como si estuviera escapando de algo o alguien. Se escondió en un campo cercano y horas después regresó al hotel. Su comportamiento no era violento ni agresivo, pero sí profundamente extraño, como si estuviera en estado de estrés o ansiedad extrema. A pesar de ese comportamiento inusual, al día siguiente decidió ir al aeropuerto para regresar a Alemania. Su madre le compró un boleto inmediato y él llegó al aeropuerto acompañado de un taxista. Al parecer, durante el trayecto estuvo tranquilo. Al llegar, fue atendido por un médico del aeropuerto, quien quería confirmar si era seguro que Lars volara ese mismo día. El médico conversó con él y mientras esperaba los resultados, Lars empezó a mostrar nuevamente signos de inquietud. Miraba la puerta, el pasillo, se movía de un lado a otro. De pronto, sin aviso, algo ocurrió dentro de la sala médica. No se sabe si escuchó un ruido, si vio a alguien, o si simplemente tuvo un pensamiento repentino. Pero lo que está registrado en las cámaras es claro. Lars se levanta de su silla de forma abrupta, abre la puerta de la sala, sale corriendo a toda velocidad por el aeropuerto, atraviesa los pasillos, pasa por la zona de equipaje sin detenerse, y finalmente sale por las puertas automáticas hacia un área exterior. Corre por el estacionamiento, cruza una carretera y se adentra en un campo cubierto de árboles y pasto alto. Y ahí, en ese punto, desaparece. Varias personas lo vieron correr, incluido personal del aeropuerto y trabajadores de la zona. Algunos intentaron seguirlo, pero él se perdió entre la vegetación en cuestión de segundos. Nunca más se volvió a ver a Lars Mittank. A pesar de búsquedas enormes, revisiones con drones, perros entrenados, entrevistas y reportajes internacionales, no se encontró ni ropa, ni documentos, ni señales claras de lo que ocurrió después de que salió corriendo. El caso se volvió uno de los más extraños y conocidos de Europa por el comportamiento de Lars en sus últimos días. La noche del 31 de marzo del año 2006, Brian Schaffer, un estudiante de medicina de 27 años, salió a celebrar con sus amigos el inicio de sus vacaciones de primavera. Brian era un joven querido, tranquilo, dedicado a sus estudios y con planes de casarse pronto. La noche comenzó como cualquier salida normal en Columbus, Ohio, risas, música y algunos bares populares entre los universitarios. Su padre habló con él por teléfono temprano y dijo que lo escuchó feliz, entusiasmado por la vida y sin señales de preocupación. Brian y su amigo William comenzaron la noche en un restaurante, luego pasaron por varios bares, y finalmente entraron a uno de los lugares más conocidos de la ciudad, el bar Ugly Tuna Salona. Las cámaras de seguridad del lugar grabaron claramente a Brian entrando alrededor de la 1:15 de la madrugada. Lo que pasó después es uno de los misterios más desconcertantes de Estados Unidos, porque lo que ocurrió dentro de ese bar desafía cualquier lógica. Dentro del bar, Brian conversó con varias personas. Habló con dos chicas, se tomó una bebida y en algún momento se separó de su amigo. William intentó llamarlo pero no lo encontró entre la multitud. No se preocupó demasiado. Pensó que quizá había ido al baño o estaba hablando con alguien más. A las 2:30 de la mañana, cuando el bar estaba a punto de cerrar, William y otras personas buscaban a Brian por todos lados. No estaba en la pista de baile, no estaba en las mesas, ni en la entrada. Pensaron que quizá ya había salido, así que lo esperaron afuera. Pero Brian nunca apareció. Cuando amaneció y no había señales de él, su familia se preocupó. Su novia trató de llamarlo varias veces, y algo aún más inquietante ocurrió. Su teléfono sonaba, como si estuviera encendido, pero nadie contestaba. Los días siguientes, las autoridades iniciaron una búsqueda intensa.
Revisaron hospitales, calles, parques, y entrevistaron a todos los que estuvieron esa noche en el bar. Pero lo que desconcertó a todos fue lo que mostraban las cámaras del lugar. Brian fue grabado entrando pero nunca fue grabado saliendo. El Ugly Tuna Salona tenía 3 cámaras principales. Una en la entrada principal, otra enfocada hacia las escaleras mecánicas, y una más que cubría un pasillo. Todas fueron revisadas cuadro por cuadro. Brian aparece claramente entrando al bar, pero en ninguna de las grabaciones aparece saliendo, ni por la puerta, ni por el pasillo, ni por ninguna salida visible. Era imposible que saliera sin ser captado. El lugar estaba lleno de cámaras y el edificio estaba ubicado en una zona elevada, rodeada de calles iluminadas. Además, todas las puertas de emergencia tenían alarmas que no sonaron esa noche. Muchos creyeron que quizás se disfrazó o salió con otra persona, pero después de analizar la ropa que llevaba, su altura, su postura y cada rostro de cada persona que salió del bar, la policía descartó esa posibilidad. Revisaron unos 2000 vídeos de seguridad de la zona en las horas siguientes. Esta situación llevó a teorías más extrañas. Algunos creían que pudo haberse escondido en algún cuarto de almacenamiento y quedar atrapado, pero el bar fue inspeccionado de arriba a abajo. No había rastros, no había señales de nada fuera del lugar. Otros creyeron que pudo haber salido por la construcción que estaba detrás del bar, pero incluso ese lugar fue revisado cientos de veces. Uno de los momentos más impactantes para la familia ocurrió cuando la novia de Brian siguió llamando su teléfono durante semanas. Una vez, el celular incluso pareció conectarse, como si hubiera señal. La compañía telefónica dijo que pudo haber sido un error de red, pero para su familia fue un golpe emocional muy fuerte. ¿Dónde estaba el teléfono? Con el paso de los años, varias personas fueron interrogadas, incluyendo a su amigo William, quien cooperó completamente. No había evidencia de un conflicto, ni pelea, ni motivo para que alguien quisiera hacerle daño. Brian era un joven muy querido y sin enemigos. Tupac Shakur era uno de los artistas más importantes del rap en los años 90. El 7 de septiembre de 1996 estaba en Las Vegas, para asistir a un evento junto a su representante, Suge Knight. Después del evento salieron en automóvil hacia una fiesta, mientras iban por la ciudad, otro vehículo se acercó al lado del auto donde viajaba Tupac y desde ese vehículo hicieron disparos hacia él. Tupac recibió varias heridas y fue llevado al hospital, donde estuvo varios días en cuidados intensivos. El 13 de septiembre, 6 días después, falleció debido a las lesiones. Las autoridades iniciaron una investigación, pero desde el principio fue complicada. Muchas personas que habían estado presentes no quisieron colaborar, otras dieron versiones diferentes, y además existían conflictos entre distintos grupos de rap que hicieron más difícil descubrir exactamente qué ocurrió. Con el paso del tiempo surgieron muchas teorías, pero ninguna tenía pruebas suficientes para cerrar el caso oficialmente. Años después, un hombre llamado Duane Kef de Davis comenzó a hablar públicamente sobre su participación en lo que ocurrió esa noche. En 2023 fue arrestado y acusado de haber estado dentro del vehículo desde donde se realizó el ataque. Aún así, su versión no resuelve por completo el caso, porque faltan detalles y testimonios que confirmen de forma definitiva todo lo que pasó. Hasta hoy, el caso sigue siendo considerado parcialmente sin resolver. La historia de Tupac continúa generando interés porque fue un artista querido, influyente y con un impacto enorme en la cultura. Aunque su partida fue hace muchos años, su música, sus mensajes y su estilo siguen siendo importantes para millones de personas. John Bennett era una niña conocida por participar en concursos infantiles. Vivía con su familia en una casa amplia en Boulder, Colorado. En la mañana después de Navidad, su mamá entró al cuarto de Bennett, y encontró una nota larga, donde alguien daba a entender que exigía dinero, y decía tener a la niña. La policía llegó, y supieron que se trataba de un secuestro, pero el manejo del lugar fue muy desordenado. Dejaron entrar a muchas personas, y eso confundió la investigación. Horas después, John Bennett fue encontrada sin vida dentro de la misma casa, en una zona que muy pocas veces se usaba. Lo extraño y lo que llamó la atención fue, que en la nota, las huellas y los testimonios no coincidían entre sí. Durante años se habló de un posible secuestro fallido, de alguien que entró por la noche, o incluso de un conflicto dentro de la casa, pero ninguna teoría pudo comprobarse.
Hasta hoy, el caso sigue sin una explicación definitiva. Han intentado más investigaciones, pero aún no se encuentra ninguna explicación aún. En diciembre de 2023, la pequeña Lina de 5 años, desapareció mientras caminaba hacia la casa de sus abuelos en un pequeño pueblo de Colombia. Su mamá la acompañó parte del camino, y luego la niña siguió sola unos pocos metros, como lo hacía todos los días. Minutos después, ya no estaba. La familia y los vecinos iniciaron una búsqueda inmediata por el camino que ella recorrió y por las casas cercanas. Las autoridades también participaron con ayuda de equipos y voluntarios. La zona es tranquila, con pocas casas y caminos de tierra. A pesar de revisar cámaras cercanas, senderos y ríos, no se encontró ninguna señal clara de lo que ocurrió. El caso llamó la atención internacional por lo repentino del hecho y porque no hubo indicios visibles que explicaran su ausencia. Hasta hoy, no se sabe qué pasó ni dónde está. Es uno de los casos recientes más comentados en Colombia y sigue abierto. Madeleine tenía 3 años cuando desapareció, durante unas vacaciones en Portugal. Sus padres estaban cenando a pocos metros del apartamento, donde se habían quedado, y la revisaban cada cierto tiempo. En uno de esos momentos, su mamá entró, y notó que Madeleine ya no estaba. La ventana estaba abierta y una cortina se movía, lo que hizo pensar en una entrada desde afuera. A partir de ahí surgieron múltiples sospechosos, avistamientos y testimonios, pero ninguno llevó a una conclusión verdadera. La policía local, y la de Inglaterra realizaron varias búsquedas, algunas grandes y costosas. Con los años aparecieron personas que dijeron haber visto a Madeleine en otros países, pero nada se confirmó. El caso continúa activo porque nunca se encontró una respuesta clara de qué pasó esa noche.